regular la concentración y dilución de la orina, la volemia, la cantidad de volumen que tengamos en sangre, y la osmolaridad. Vamos a hablar entonces de la osmolaridad. ¿De qué depende la osmolaridad? Depende principalmente de dos factores. Uno de ellos es la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética, también llamada arginina vasopresina o simplemente vasopresina, es una hormona que se produce acá, en las células macrocelulares del hipotálamo. Acá tenemos el hipotálamo. Entonces, acá se produce la hormona antidiurética, también llamada arginina vasopresina. Allí se produce en los somas de estas neuronas del hipotálamo, ahí se sintetiza esta hormona. Y esta hormona, al sintetizarse, baja por este sistema corto y se va a almacenar en la neurohipófisis. Ya estando en la neurohipófisis, se va a liberar de acuerdo a la concentración osmótica, o sea, de acuerdo a la osmolaridad osmótica, a la osmolaridad de la sangre, Cuando el cerebro captura que la concentración, la osmolaridad de la sangre ha bajado, entonces lo que hace es que inhibe la formación, la liberación de esta hormona antidiurética. Cuando el cerebro captura que la osmolaridad ha subido, el sistema nervioso captura que la osmolaridad ha subido, entonces lo que hace es liberar la hormona antidiurética. Entonces, tenemos dos situaciones en las cuales se puede producir la liberación o la inhibición de la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. ¿Y qué hace esa hormona? Va a actuar cuando, por ejemplo, hay la osmolaridad que está disminuida, en la sangre, ¿qué va a pasar? La osmolaridad está disminuida, entonces yo tengo que aumentar la osmolaridad, porque el valor normal de la osmolaridad sanguínea, ¿cuánto es? 295 a 300 miliosmoles por litro. Esta es nuestra osmolaridad normal. En realidad 290 a 295, pero para esta práctica 300 miliosmoles por litro. Osmolaridad. Eso es, qué tan denso es nuestro plasma. ¿Y de qué depende la osmolaridad? Depende de la presencia de sodio, potasio, glucosa, urea y todas las moléculas metabólicamente activas. Pero igual, para el cálculo de la osmolaridad, nosotros calculamos la osmolaridad como 2 veces el producto del valor de sodio sérico más la glucosa entre 18 más el valor de la urea entre 5,6. De esa manera calculamos la osmolaridad. La osmolaridad es igual a 2 veces el valor del sodio sérico más el valor de la glucosa entre 18 más el valor de la urea entre 5,6. De esa manera me tiene que salir 295 de osmolaridad. Pero ¿qué pasa cuando el sistema nervioso capta que esta osmolaridad ha bajado? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que si la osmolaridad baja, por ejemplo, a 260, a 260, el cerebro capta que bajó la osmolaridad, que bajó. Y lo que hace es que va a inhibir la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, antes de adentrarnos en esto, ¿cuál es la función de la hormona antidiurética? La hormona antidiurética tiene múltiples funciones, pero una de las más importantes es que reabsorbe el agua. ¿Y de dónde lo reabsorbe? Del túbulo contorneado distal y del tubo colector. O sea que la hormona antidiurética va a actuar en este nivel y en este nivel.
Esto es el tubo contorneado distal y este es el tubo colector. Hay un litro nomás. 2 de 1 litro. Sí, compra dos. Dos de un litro. Claro, porque es médico. ¿Qué? Algo bien. Vamos, ya, siéntense nuevamente, vamos, jóvenes. Entonces, estamos en la hormona antidiurética, ¿verdad? En la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética lo que va a hacer es actuar aquí, hormona antidiurética. Y va a actuar acá, hormona antidiurética. Va a actuar en estos dos puntos. ¿Y cuál es la función? De absorber el agua de la orina que se está formando acá. Entonces, ustedes saben, ya bueno, que es parte de lo que le he dicho a la doctora, que por aquí viene la arteria aferente y por acá se va la arteria eferente. Esta arteria aferente llega al glomérulo renal, lleva la sangre al glomérulo renal. Entonces, estando en el glomérulo renal, se produce una filtración hacia la cápsula de bote, ¿verdad? Hacia la cápsula de bote. Esta es la orina primigenia, la orina original. Esta orina se va a ir por el tubo contorneado distal, va a recibir la influencia de varios escapes y de diferentes iones, pero va a continuar la orina por acá, va a continuar por aquí, en el tubo contorneado, en la asa delgada de Henle, pasa la quilla y va a subir por el tubo contorneado, por el asa gruesa de Henle, hasta que llega al tubo contorneado distal, que es el punto donde va a hacer efecto la hormona antidiurética. Entonces, la sangre viene acá, viene con todos sus elementos, ¿no? Con toda su cantidad de agua, sube. Disculpe, la orina viene por acá, sube la orina, llega al tubo contorneado distal y cuando está acá, la hormona antidiurética, ¿qué le hace a esta orina? Le quita agua. O sea que esta orina, que estaba con cierta concentración, al quitarle agua, al quitarle líquido, hace que la orina que llegue aquí llegue más concentrada. Entonces, cuando actúa la hormona antidiurética en el tubo contorneado distal o el tubo colector, lo que hace es jalar agua. Secundariamente, jala sodio. Jala agua, secundariamente jala sodio. Jala más agua que sodio. Y de esa manera la orina aquí se concentra. Entonces, se concentra la orina. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética es antidiuresis, antidiurina. La diuresis es la orina, ¿verdad? Entonces, antidiuresis significa que está contrario a que yo orino. La hormona antidiurética evita, de cierta manera, de que salga una gran cantidad de orina. Regula esa cantidad al quitarle agua. Pero al quitarle agua y poco sodio, hace que esta orina se concentre. ¿No? Se concentre. Hace que esta orina salga más, con mayor carga. Esa mayor carga es la que vamos a evidenciar ahora. ¿Qué pasa cuando una persona no se hidrata, no toma líquido? ¿Qué pasa con nuestra carga osmolar? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿sí o no? O sea, si yo tengo 1 litro con cloro, sodio, urea, glucosa, y luego le saco el agua, ¿qué pasa con esa carga de iones? ¿Aumenta o disminuye? La densidad, la carga. La osmolaridad. Si yo le quito solvente, ¿qué pasa con el solvente? ¿Está menos concentrado o más concentrado? Entonces, esa es la osmolaridad. Si la osmolaridad es la presencia de sodio, glucosa, urea, potasio en una cantidad de volumen de agua, si yo le quito agua, esa osmolaridad va a aumentar, ¿ya? Va a subir. Entonces su colega no ha tomado agua, ¿no? Asumimos que no ha tomado agua. Como no ha tomado agua, está deshidratado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con su sangre? ¿Qué pasó con su osmolaridad? Va a aumentar. Entonces, estamos ante la situación que aumenta la osmolaridad. Aumenta la osmolaridad porque no tomó agua. Entonces, como aumenta la osmolaridad en sangre, ¿qué pasa con qué hace el cerebro
al captar que aumenta la osmolaridad en la sangre, libera hormona antidiurética para que esta hormona antidiurética le quite agua a la orina y trate de compensar, llevar esa agua al intravascular, tratando de regular la osmolaridad sanguínea, la osmolaridad plasmática. Entonces, si un paciente no toma agua, se deshidrata, la osmolaridad sube, la osmolaridad sanguínea sube, ¿verdad? ¿Y qué hace esa hiperosmolaridad? Estimula al sistema nervioso para que libere hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética liberada va a actuar sobre el tubo contornado distal y el tubo colector, produciendo reabsorción de agua. Entonces le llega agua a nuestro intravascular y de esa manera se trata de regular la osmolaridad. Eso es cuando no toma agua. Entonces, ¿qué pasa con nuestra orina? En la gente no toma agua. ¿Qué pasa con nuestra orina? ¿Se concentra o se diluye? Se concentra. Se va a concentrar. Ya, se va a concentrar. Entonces, la hipovolemia, el no consumir agua, me produce hipovolemia y esto se va a producir un aumento de osmolaridad y ese aumento de osmolaridad va a ser captado por el sistema nervioso que va a liberar hormona antidiurética y va a sacar el agua de donde sea. ¿Y dónde hay más agua? En la orina. De ahí va a sacar el agua. Y lo va a llevar al intravascular tratando de disminuir la osmolaridad sanguínea. Pero entonces, al quitarle el agua a la orina, ¿qué vamos a hacer? Nuestra orina concentrada. Y eso es lo que esperamos encontrar en la primera orina. En la primera orina. Orina concentrada. Ya, vamos a la situación diferente. Entonces ya pasamos, vimos que su orina está bien concentrada. Ahora lo vamos a superhidratar, ¿ya? Con 1,5 litros de agua. Le vamos a dar 1,5 litros de agua. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad sanguínea? Va a disminuir cuando ya tenga el 1,5 litros de agua, la osmolaridad sanguínea va a disminuir. Va a disminuir la osmolaridad. Entonces, ¿el cerebro qué va a hacer si disminuye la osmolaridad? ¿Qué va a hacer con respecto a la hormona antidiurética? ¿La va a liberar o la va a evitar que su liberación? ¿La libera o la captura? La captura, no libera, no va a liberar hormona antidiurética. Como no libera hormona antidiurética, entonces esta orina que se ha formado no va a ser deshidratada, sino va a salir directamente tal como se ha formado. Y eso es una orina diluida. Y eso es lo que vamos a ver en los tubos de orina, en estos tubos. ¿Ya? La primera orina es la orina que va a ser ahorita sin tomar nada de agua. La segunda orina va a ser una orina luego de 20 minutos de haber tomado todo el agua. Eso es un solo tomo. La tercera orina va a ser a los 20 minutos de la primera muestra de orina que post toma de agua. Y el cuarto tubo va a ser la orina después ya de 40 minutos de haber tomado el agua. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa entonces 20, 40 hasta 60. ¿No? Con eso que son 60 minutos acá, más lo que hemos conversado, ya si nos pasa el tiempo. Entonces, más o menos así es el mecanismo de concentración de orina, dilución de orina. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? ¿Dónde está el conejillo de India? Bien, ya. Entonces, tu primera orina. Asumimos que estás tomando, asumimos que estás deshidratado, que no has tomado nada de agua en estas 12 horas. Vamos a ver. Sí, ahí. Toda la orina, no una muestra, todo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué nos va a traer? Una primera muestra de orina. Una primera muestra de orina. ¿Nos va a traer? ¿Sí o no? El brazo se escapó. Lo que vamos a hacer con él es primero preguntarle en su casa o donde he estado cuándo fue la última vez que orinó. Ese dato, esa última vez que orinó, lo vamos a apuntar acá. Supongamos que ha sido a las 12 del mediodía. Supongamos que ha sido a las 12. Él ahorita, ¿qué es? ¿Quién iba a llevar el tiempo? 4:39. Ya, entonces, acá, 16:40. Él nos va a entregar ahorita su muestra de orina y a esa va a ser el control. Esa va a ser la muestra control, ¿ya? Esa va a ser la primera muestra que nosotros vamos a mirar.
y va a ser una muestra producto de la deshidratación. En ese caso, de que él está deshidratado, ¿cuál está siendo ahorita la función de la hormona antidiurética? ¿Está liberándose o está inhibiéndose? Liberando, tratando de compensar la deshidratación, porque, o sea, como hay osmolalidad aumentada en la sangre, entonces tiene que liberarse para llevarse el agua de la orina hacia la sangre y regular la osmolalidad sanguínea. Entonces, a las 16:40 él me va a traer un volumen de sangre, un volumen de orina, y ese volumen de orina va a ser la diferencia entre este tiempo y este tiempo. O sea, en todo este tiempo él me va a producir un volumen de orina. ¿Ya? Ese tiempo lo voy a poner en minutos acá. Y el volumen de orina que me traiga entre la cantidad de minutos va a ser su flujo urinario. ¿Ya? Va a ser el flujo urinario. Este flujo urinario que él tenga, yo con este equipito que se llama densitómetro, voy a medir la densidad de esa orina. Porque, a ver, si la orina está concentrada, ¿la densidad es baja o es alta? Alta, ¿no? O sea, si una orina está concentrada, su densidad tiene que ser alta. Entonces, voy a medir acá la densidad. Y si la orina está concentrada, ¿la orina va a ser turbia o va a ser clara? Y eso es lo que tenemos que constatar. ¿Ya? Eso es, luego de que él nos dé la primera muestra de orina, va a tomar en una sola el 1,5 litros de agua. ¿Por qué? Porque para diluir, o sea, para alterar la hormonalidad, se tiene que consumir unos 20 mililitros por kilo de peso. Si él pesa 70 kilos, por 20 sería más o menos 1.400 mililitros que él debe tomar para hacer ese cambio en su hormonalidad. Si no, no hay repercusión respecto a la hormonalidad y todas las orinas me van a salir igualitas. Ya está un par de guantes más Parece cerveza. Corona, ¿qué pasa? La clarita. ¿Sale o no sale? No se ha parado. Ah, no, sigue. Para que no se pase la Entonces, jóvenes, ahí. los guantes limpios no son estériles. Entonces, lo que hacemos acá es primero vamos a ver el volumen de orina. El volumen. Para medir el volumen, vamos a pasarlo acá. Ya, entonces acá, pongamos acá. Y una mano media pecaminosa. Y aquí no la orina. Todo, tenemos que medir el volumen. ¿Cuánto de volumen hay acá? Entonces acá miramos 500. 500 mililitros. ¿Ya? Entonces acá hay 500 mililitros de orina. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Nuevamente vierto un poquito acá. Vierto un poquito acá. Porque esta orina la voy a echar a mi primer tubo. A mi primer tubo. ¿Ya? Nuevamente acá para que no orinar el también. Ahí está. Ahí estamos. Miren, este es el primer tubo, la primera orina. Miren el color, la textura, no lo prueben. Solamente miren el color, la textura. Y siempre se mira sobre un fondo blanco. O sea, yo cojo algo blanco y lo miro ahí.
¿no? Este está medio plomo ya, pero tiene que ser algo blanco, para que uno mire el color de la textura. No. Entonces, vamos a tener acá la primera muestra. ¿Qué vamos a hacer? Esta es nuestra muestra control. Esta muestra control entonces es de 500 mililitros. Ese volumen lo aplico acá. 500 mililitros. Ahora le pregunto, ¿cuándo fue tu última orina en casa o donde hayas estado antes? ¿A qué hora fue? A las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? ¿A las 6 de la mañana? Desde ¿No fue tu más orinado? No. Para nada. ¿Seguro? Recuerda, bien. No, pues, llegué acá, Desde las 5. empezó bioquímica, examen, no fui al baño. No iba al baño. No se ha orinado. Entonces acá se queda 6 de la mañana. No, verdad, no iba al baño. Con razón salió esa cantidad. Ajá. Entonces, miren, desde las 6 a las 16, ¿cuántas horas han pasado? 10 horas. 10 horas. 10 horas con 40 mil. Y ya vamos a ponerle 10 horas. ¿Ya? Entonces, acá, este volumen es en ¿cuántas horas? 10 horas. 10 horas. Y 10 horas por minuto, Por por 60. 60 minutos, 600 minutos. 10 por 60. 600 minutos. 600 minutos de diferencia. ¿Ya? Ahora sí, calculen el flujo. Volumen entre tiempo. 500 entre 600. 5.6 sería 5 entre 6. 0.8. 0.8. No, 1.2. 0.83. 5 entre 6, 0,8. 0,8. Entonces acá ponemos 0,8. Esto es el flujo urinario. O sea, este es flujo urinario mililitros por minuto. Mililitros por minuto. ¿Ya? 0,8. Ahora lo siguiente que hacemos es, vamos a medir la densidad. ¿Y cómo medimos la densidad? La orina de nuestro paciente lo vertimos aquí, a este provecho. Con la finalidad de medir la densidad. ¿Y cómo medimos la densidad? Con este aparatito llamado densitómetro. Este densitómetro tiene una medición acá. Entonces, lo pongo de tal manera que tiene que flotar. Y cuando flota, yo mido cuál es la densidad de la orina. Entonces aquí está en 1020 más o menos. 1020 de densidad. 1020. ¿Ya? 1020. Entonces, la densidad de esta orina es aquí 1020. 1025 en realidad. ¿Ya? 1025. ¿Y cuál es el color? El color yo le tengo que poner estrellas. O sea, bien concentrado, 4 estrellas. Un poquito menos de color, 3 estrellas. Casi parecido al agua, 2 estrellas. Como el agua, 1 estrella. Así más o menos es agua empírico. Entonces lo voy a poner acá 3 estrellas. Tampoco no me parece muy concentrado. Entonces 3 estrellas le pongo el color acá. O 3 cruces. Entonces ya pasó 20 minutos desde que me entregó la muestra, ¿no? Ya, no. Esos tiempos hay que estar esperando. Hay que esperar esos 20 minutos. Entonces, esto de acá, mientras tanto, lo botamos en una. Ya, entonces, esto de acá lo botamos y ya sabemos que la densidad acá es 1025. Y ahora sí. Ángel, toma agua. ¿Ahorita ya? Sí. Ya. Por favor, lo necesitas. Porque queremos ¿Dónde salir. está el agua? Otra. Ya, entonces, nuevamente esto, tómate así, el litro y medio. Lo voy a botar ya. Toma todo.
Sí, todo de una, dijo. Se deshidrata. Y al deshidratarse, la osmolalidad sanguínea aumenta. Aumento de la osmolalidad sanguínea. No confundir con la osmolalidad primaria. Aumento de la osmolalidad sanguínea. Ese aumento de la osmolalidad sanguínea es detectada por los osmoreceptores del sistema nervioso